Bienvenidos, hermanos, amigos, aquí a la región de Izcalli. Estamos aprendiendo mucho acerca de las relaciones, estamos aprendiendo a cómo construir nuestras relaciones, obviamente poniendo las bases correctas y haciendo a un lado los obstáculos del orgullo y el egoísmo, es lo que hemos visto principalmente en la base de la construcción de estas relaciones. Y si lo hacemos es porque al ponerlo en práctica, cuidamos que nuestras relaciones no vayan al fracaso y no se destruyan. Entonces, en estos tiempos y para toda nuestra vida debemos estar muy conscientes, muy pendientes de cuidar todo lo que hemos estado estudiando y de poderlo poner en práctica, ¿verdad? Necesitamos vivir en armonía en cada una de las áreas donde nos relacionamos completamente para poder proteger nuestras relaciones de nuestros seres queridos y obviamente amigos cercanos y aún a las personas que vamos a conocer en el futuro. Recuerda que una clave que les estaba compartiendo era el tener relaciones es un don que Dios nos ha dado. Debemos verlo de esa manera, poder relacionarnos desde el momento que Dios nos creó, nos dio ese regalo maravilloso de relacionarnos con Él, de relacionarnos en las diferentes formas. Y aprendimos esta palabra que nos va a ayudar siempre a poderla poner la prioridad de entender que Dios es el primer lugar en nuestras relaciones, es lo que más debemos de cuidar. También es la familia, la iglesia, el mundo general donde nos relacionamos día a día. Y la tercera es negándonos a nosotros mismos, entendiendo cada vez que pensemos en esta palabra, pensemos en las relaciones, pensemos que son un don y pongámosla en la prioridad en la cual Dios la puso para nuestra vida, la forma como Dios nos lo puso a nosotros para que pudiéramos tenerla en esa base. Cuando nosotros cuidamos ese orden en nuestras relaciones, sin duda vamos a ir construyendo en una manera, en una base sólida en lo que Dios quiere. Y ya hemos hablado básicamente acerca de poner las bases. La reunión pasada hablábamos acerca de relaciones espirituales. Hoy vamos a tener nuestra tercera clase que tiene el título Construyendo relaciones que sean saludables. Y sin duda va a ser un tema que te pido que pongas mucha atención. Cada uno de nosotros necesitamos profundizar en esta área y vamos a empezar con una oración para pedir a Dios que Él esté en control de todo. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle muchas gracias en esta mañana, primeramente por el privilegio de poder despertar, de poder abrir los ojos, de poder tener este regalo tan divino que nos ha dado, junto con el don, Señor, de las relaciones, poder relacionarnos esta mañana con usted desde temprano, con nuestra familia, con amigos, conectarnos con su iglesia. Sin duda es un don tan maravilloso que apreciamos y en estos tiempos le damos tanto valor y lo entendamos tanto cuál era su propósito. Pero Dios también entendemos que tenemos que tener mucho cuidado en cómo cuidar estas relaciones tan increíbles y yo le pido que a través de su palabra nos ilustre el día de hoy, llene nuestro espíritu para tener esa actitud que necesitamos tener para comprender su mensaje. Le doy muchas gracias por mis hermanos que están conectados, por nuestros amigos, nuestros familiares. Bendiga, por favor, esta reunión y le oramos y le agradecemos todo en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Construyendo relaciones que sean saludables. Y ya hemos estado viendo acerca de esto, hemos estado hablando, tener relaciones no es algo fácil, es algo difícil, es un tema muy importante, pero la realidad, como tanto tú como yo sabemos que no es fácil. Las relaciones tienen dos caminos, se construyen o se destruyen. Y tenemos que tener mucho cuidado de aprender en este tiempo. Vamos a ver una escritura en Proverbios 18, versículo 21, dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y fíjate qué escritura, qué proverbio tan sabio, obviamente, que nos habla y nos pone lo impresionante de esto es, recuerda que las palabras, nuestra lengua tiene dos grandes poderes, la vida o la muerte. Nuestras palabras y nuestra forma de relacionarnos unos con otros construyen o destruyen. Y tenemos que aprender que en esta serie que estamos estudiando acerca de poder construir nuestras relaciones de una manera saludable. Todos los días
tenemos la oportunidad de hacerlo, todos los días tenemos la oportunidad de trabajar en ellos. Hace algunos años, y te digo, este es un tema tan importante que, bueno, desde que llegué a la iglesia y desde antes lo he oído, pero espiritualmente desde que llegué a la iglesia, la importancia de aprender. Y hace algunos años estaba en una clase, un hermano nos estaba hablando de este tema, nos estaba instruyendo, y dijo una frase muy sabia que hasta la fecha, bueno, yo recuerdo y la tengo muy presente, ¿verdad? Y él decía, aprende a hablar para que la gente escuche y a escuchar para que la gente hable. Y no es un trabalenguas, realmente es una reflexión que necesitamos aprender, ¿verdad? Aprender a hablar para que la gente escuche y necesitamos aprender a escuchar para que la gente pueda hablar. Y yo te digo, honestamente, este no es un tema nada fácil. Para mí es un desafío. Soy el primero que reconozco esa necesidad. Es un desafío día a día que tengo que enfrentar y que tengo que entender el propósito que Dios quiere dejar en mí, pero tengo que esforzarme. Busco que mi lengua produzca poder de vida y que construya y no de muerte y que destruya. Entonces, es algo que otra vez al compartírtelo, yo veo mis necesidades y cuánto tengo que trabajar en ellas, pero también el tener la palabra me da mucha esperanza, porque cuando tú sabes que estás, y todos batallamos con esto, algunos en diferente forma, pero este es un tema tan importante porque todos de una u de otra manera batallamos con esta situación, algunos más que otros, pero tal vez la pregunta de todos es, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr realmente construir relaciones saludables? Y yo creo que otra vez, una vez más, la respuesta es muy obvia, es muy clara. Jesús nos inspira, Jesús nos deja un patrón de cómo él lo hacía, cómo formaba relaciones saludables. A mí me impresiona, o sea, la Biblia está llena, siempre he estudiado la Biblia, me gusta mucho estudiarla en los encuentros que Jesús tiene con las personas. Me impacta mucho la manera como él se relacionaba, la manera como él abordaba a diferente tipo de personas. Y algo que me inspira mucho en la palabra es cómo él tenía como un patrón que podemos aplicar hoy en día de cómo formar relaciones. Y él debe ser nuestro ejemplo para poder, no la manera como tú creas o de alguien que tú admires en el mundo, pero debemos de enfocarnos en cómo Jesús lo hacía. Y obviamente eso es una inspiración para poder aprender de su ejemplo, que producía siempre vida, producía transformación, hacía un cambio radical en la relación de las personas y no siempre empezaban de buena manera, pero terminaban de una manera que ofrecía algo que nadie nos puede ofrecer, que era la vida eterna, la salud espiritual, pero sus relaciones eran saludables en todos los sentidos y vamos a aprender mucho de esto. Vamos a estar en un pasaje que sin duda lo has estudiado y desde antes de empezar el pasaje te animo, hoy vamos a estudiar no el contexto en el sentido del pasaje, pero vamos a enfocarnos en Jesús tratando con las personas. Vamos a ver cómo Jesús platicaba, cómo Jesús entraba, vamos a ver cómo eran esas, cómo formaba él una relación saludable para que tú y yo podamos hacerlo. Un poco para tener un poquito del contexto de lo que vamos a leer. Aquí básicamente Jesús está comenzando su ministerio. La popularidad de Jesús ya está aumentando, ya la gente en la región se está dando cuenta de quién es él y también sus oponentes se empiezan a llenar de celo y se llenan a llenar de esa envidia hacia Jesús y lo que hacía. Y entonces, en este pasaje que vamos a ver, Jesús, en lugar de confrontar aquí a los fariseos en una situación que se encuentra, él básicamente decide irse a regresar a Galilea. Él estaba en Judea y entonces ahora él está en camino, regresa para comenzar directamente su ministerio en Galilea y él está en el camino y obviamente ahí te puse la flecha para que veas el trayecto, la forma como se hacía. Este era el camino más corto, ¿verdad? Saliendo desde Judea hasta Galilea, pero los judíos evitaban pasar por Samaria porque era por la relación y por las diferencias que había en las dos culturas. Entonces ellos evitaban y bordeaban para no ir para allá. Pero Jesús toma el camino corto, está pasando y pasa por Samaria y llega ahí a Sicar, ahí está, donde ves la bolita roja, ahí es el punto donde se da este encuentro
con la samaritana, que para todos es sumamente conocido. Yo creo que es uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. Pero vamos a estudiarlo otra vez en el contexto de la formación de relaciones, lo que Jesús estaba haciendo y cómo hacía él. Este es un ejemplo de los muchos que hay, como te decía, pero vamos a estudiarlo de esa manera. Y entonces aquí llega en el versículo 4, perdón, capítulo 4 de Juan, vamos a estar ahí, versículo 6, dice, ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y le dijo, dame un poco de agua. ¿Ya recordaste el pasaje? ¿Ya te acuerdas de ese pasaje impresionante que hemos sacado tantas lecciones, tantas clases? Bueno, hoy vamos a sacar una en la manera como Jesús se relacionaba o se relacionó con esta mujer. Pero lo primero que tenemos que ver es, a mí me impresiona que Jesús nos dice en la Biblia que venía fatigado, cansado. Era mediodía, tú sabes, el mediodía es la hora más calurosa, es el tiempo más caluroso del día, es la hora más pesada, y aparte de esto no había comido, sus discípulos habían ido a buscar comida. Y lo primero que a mí me impacta, que es algo que a veces no vemos o no vemos estos pequeños detalles, es que él inicia la relación, él inicia la conversación con esta mujer pidiéndole agua, en una forma como él se acercó a ella, obviamente sabiendo nosotros que Jesús sabe quién es esta mujer, entiende su necesidad, ve su necesidad y obviamente su propósito es convertirla, transformarla, porque eso siempre ha sido y es el propósito de Jesús, transformar nuestras vidas, transformar nuestra vida eterna, darnos una esperanza de la vida y poder entender que hay algo mucho más grande que lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces él inicia platicando con ella, pidiéndole que dé agua. Básicamente vemos aquí, Jesús hace a un lado sus emociones, hace a un lado lo que muchas veces nosotros hacemos. Él venía cansado, obviamente venía fatigado. Recuerda que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, era un hombre como tú y como yo, y sentía como tú y yo sentimos, tenía hambre y quería comida, estaba fatigado, quería descansar. Y me hace pensar mucho cómo a veces nosotros cuando no hemos comido o no hemos descansado, nuestro humor cambia. Hay muchas gentes que se transforman. Si no comen, se ponen de malas, son agresivos, defensivos, cualquier cosa se enojan, porque la falta del alimento o el cansancio ocasiona esas emociones. Pero aquí vamos a ver cómo esta primera parte que Jesús hace a un lado todo esto, nos quiere enseñar algunas cosas que podemos poner en práctica. Él está aquí, lo primero que nos enseña es hacer a un lado nuestro egoísmo. Él no estaba pensando en sus necesidades, que en este momento, la verdad, eran varias, por lo que estaba sintiendo, y cualquiera de nosotros puede decir, bueno, es que no entiendo lo que estoy pasando. Él hizo a un lado el egoísmo y él, sabiendo la necesidad de esta mujer, estando así, lo primero que él veo de él, perdón, es el amor por esta mujer. Era mucho más importante que su cansancio, porque él sabía lo que él le podía ofrecer a esta mujer. Y él hizo a un lado el egoísmo de cómo estaba sintiendo sus emociones, lo que él sentía, y empieza la conversación. Te decía esto porque muchas veces las personas que le actúan así cuando les falta la comida, lo que menos quieren es hablar, pero Jesús se enfocó en la necesidad de esta mujer. La otra cosa que nos enseña es que Jesús hace a un lado los prejuicios. Recuerda, esta era una mujer samaritana. Obviamente los judíos no tenían trato con los samaritanos y estaban en un lugar público. Aparte, era una mujer. Entonces, son varias cosas que los judíos no hacían. Sin embargo, Jesús hizo a un lado todos esos prejuicios que puede haber y empezó a hablar con ella. Y la otra cosa que nos enseña también es hacer a un lado el orgullo, porque él, o si te decía que no tenían relación, no podía hablarle por la cultura, mucho menos le iba a pedir un favor. Sin embargo, Jesús hizo a un lado su orgullo y le pide el favor que le dé un poco de agua. Entonces,
Fíjate cómo empieza Jesús, cómo empieza la relación, cómo él la inicia, cómo para iniciarla tiene que hacer a un lado su egoísmo, sus prejuicios, su orgullo. Y yo me pongo a pensar, conociéndome, ¿cómo hubiera actuado yo? ¿Cómo hubieras actuado tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Le hubieras hablado o no le hubieras hablado? ¿Pondrías esta circunstancia, podrías en estas circunstancias pensar en sus necesidades, sabiendo que tú tienes varias, te pondrías a pensar primero en sus necesidades de ellas o en las tuyas? ¿O estarías tal vez a la defensiva, ya por todo lo que sabes del contexto, estarías a la defensiva en la práctica? Entonces, estos son tres errores, hermano, amigo, muy comunes. Son errores que cometemos día a día con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en la calle aún, pero Jesús inicia haciendo todos estos a un lado y pensando primeramente en las necesidades de la mujer. ¿Cuánto cambian nuestras relaciones cuando nos ponemos a pensar en las necesidades de la otra persona y hacemos a un lado todas estas cosas que otra vez, cuando te las comparto, entiendo que no es nada fácil, porque como te digo, yo mismo batallo con esas situaciones, pero lo increíble es que Dios nos deja su palabra y nos deja el ejemplo de cómo podemos lograrlo y cómo podemos realizarlo. Y obviamente aquí este es un claro ejemplo de cómo Jesús empieza esa relación. Fíjate, ¿qué pasó después de este momento? ¿Cómo reaccionó la mujer? Vamos a seguir leyendo. Ahí en el versículo 9 dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Imagínate, ¿cómo te sentirías tú? Jesús hace a un lado todas estas cosas, el orgullo, el prejuicio, el egoísmo, y luego esta mujer responde de una manera tan agresiva. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Está diciendo a Jesús, le está diciendo No se escucha, Roberto. cómo se te ocurre hablar de esa manera. Y sabes, y le dice, ¿cómo se te ocurre? Tú eres judío, yo soy samaritana y todavía me pides un favor. O sea, esta mujer está poniendo una barrera en forma inmediata, está cambiando el curso, está generando que la conversación cambie el rumbo hacia donde, que la relación puede empezar, en lugar de una buena relación, puede empezar en un conflicto. Y piénsalo cuántas veces actuamos así con los desconocidos, cuántas veces podemos actuar de la misma manera. Y si con los que más queremos actuamos así, sacamos nuestras emociones, nuestro egoísmo, nuestros prejuicios, necesitamos reflexionar y necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Fíjate, esta mujer con lo que estaba haciendo, dice la Biblia también en Proverbios 15, versículo 1 al 2, te lo dejo ahí. La respuesta amable calma el enojo. La agresiva echa leña al fuego. Yo te pregunto, ¿qué piensas que estaba haciendo esta mujer? ¿Estaba respondiendo y calmando un enojo o estaba agresiva, estaba echando leña? ¿Qué estaba haciendo? Estaba echando leña a la conversación. Lo que estaba haciendo es que si Jesús no fuera Jesús, o si tú y yo no viéramos las cosas espiritualmente, aventaríamos inmediatamente a esa respuesta, responderíamos de una manera. Ella está echando leña, de tal manera con un desconocido. Pero ¿qué ocurre? Ella no está pensando, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí o lo que nos enseña, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Si yo hubiera estado ahí, conociéndome, si yo hubiera sido Jesús en ese momento y la samaritana me reacciona así, mi primera tendencia hubiera sido ser defensivo. La primera barrera que pondría sería tal vez como poner y defenderme de la agresión que estoy sintiendo, porque esa es nuestra tendencia que tenemos y a veces en unos más, a veces en unos menos. Yo tengo que estar mucho en control de estas situaciones. Pero Jesús, aquí otra vez, fíjate bien, con su ejemplo nos enseña.
y la palabra nos da dirección. Lo increíble es que tenemos el ejemplo de Jesús y tenemos la palabra, o sea, la Biblia, que en muchos lados nos enseña de cómo Jesús construye. Y las podemos comparar las enseñanzas con el ejemplo de Jesús y ver qué increíble que Jesús estaba construyendo con sus palabras transformación. Estaba construyendo una relación que iba a acabar muy diferente como pudiera haber terminado si Jesús no hubiera sido un hombre espiritual que pensaba en construir relaciones saludables. Fíjate como qué direcciones la Biblia, la palabra de Dios, nos da varias direcciones acerca de cómo, y piénsalas cómo Jesús actuaba en esas situaciones. En Proverbios 17:27 dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Muy importante cuando nosotros controlamos lo que decimos, pensamos antes de que salgan nuestras ofensas o nuestra manera de hablar. Dice, el que es prudente controla sus impulsos. Yo pienso mucho cuánto Jesús en este encuentro controló esos impulsos de una manera muy espiritual. ¿Por qué? Porque estaba pensando en la mujer. También dice Proverbios 10:19, el que mucho habla, ¿verdad? Nos gusta hablar mucho, dice mucho hierra. Y el que es sabio, refrena su lengua. Esta es otra enseñanza. En esta que vemos aquí, en este pasaje, Jesús no habla mucho, la mujer habla mucho, él no habla mucho, él está escuchando, él refrena lo que está diciendo, él está obviamente enfocado, él sabe cuál es la necesidad de esta mujer, pero lo que él quiere hacer es llegar al corazón de esta persona. Y obviamente la mujer samaritana no da cuenta de esa situación, ¿verdad? Proverbios 25:15 dice, con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Y son proverbios que yo sé que dices, wow, qué impresionantes proverbios, son tan reales, los puedo ver en mi vida, ya sea del lado positivo o del lado negativo, pero nos llevan a construir. Y acuérdate que la Biblia tiene el propósito no de regañarnos, la Biblia tiene el propósito de transformación. La Biblia tiene un efecto que cuando nosotros dejamos que entre dentro de nosotros, empieza a transformar. Y si las enseñanzas que estamos entendiendo las empezamos a poner en práctica, sin duda, Dios va a actuar de una manera poderosa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el Espíritu transforme. Ahora, eso aunado con el ejemplo que Jesús nos deja en su vida, lo que él hizo, es impresionante. Vemos ahí cómo Jesús reaccionó. Imagínate, en lugar de haber reaccionado echando leña al fuego, fíjate lo que pasa en el versículo 10, le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Piénsalo un poquito. Jesús, tan sabiamente, podía haberle contestado a la mujer lo que estaba diciendo. Podía en ese momento darle todo un sermón. Sin embargo, él estaba pendiente de su necesidad. En lugar de echarle leña al fuego, fíjate cuál fue su respuesta. No fue impulsivo, como nos enseña la palabra, fue muy paciente y en lugar de contestarle, le está ofreciendo una vida diferente. Le está diciendo Jesús, está viendo el alma de la mujer, está viendo la necesidad de ella, está viendo su interior, su necesidad espiritual que ella no la podía ver y por eso hablaba de esa manera. Y Jesús, en lugar de contestarle, le está revelando que Él es el Mesías. Claro, ella en este momento no podía entenderlo, pero aquí ya Jesús le está revelando que Él es el Mesías. Y le está diciendo, si supieras quién soy, pedirías. Pero lo increíble es que en lugar de contradecir, le está ofreciendo algo. ¿Qué tal cuando tenemos una plática así candente, verdad? ¿Le echas leña al fuego o ofreces algo de ti? Ofreces un cambio hacia donde va todo. Fíjate qué manera tan increíble de cómo Jesús está trabajando. Esa agua viva que calma sed
y transforma. Es lo que Jesús le está ofreciendo. La mujer sigue sin entender. Versículo 12, 11 y 12. Fíjate lo que pasa. Claro de que le está ofreciendo. Ahora ya dice Señor. Fíjate el sarcasmo. Ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nosotros, a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Qué tal cuando nos ponemos a pensar nosotros? Dirías, ok, ya traté de ser amable, ya traté de hacer todo lo pero esta persona no entiende, o sea, yo tengo que reaccionar. Porque ahora esta mujer que no entendía esas palabras sanadoras de Jesús, ahora está siendo demasiado sarcástica. Le está diciendo cosas, ¿cómo se te ocurre? Le dijo al principio, y ahora, ¿cómo si ni siquiera tienes con tú me estás pidiendo agua a mí, ahora no tienes ni cómo, este hondo es mi pozo, no traes nada para sacar, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué te sientes más que nosotros? ¿Te sientes más que Jacob? Ella está siendo grosera en la forma. Pero una vez más, lo que estamos estudiando en este pasaje es cómo reacciona Jesús, cómo fue poco a poco construyendo relaciones para que nosotros aprendamos en nuestra manera cómo podemos construir relaciones saludables, obviamente con personas que no conocemos, como en este caso Jesús no conocía a la samaritana, o en relaciones que ya tenemos y podemos seguir trabajando en cómo construirlas. Ella siendo aparte de que era agresiva y grosera, y que nos centramos en esto, nos revela el corazón del amor del Mesías, nos revela ese corazón que Jesús tenía y para imitarlo y para poder seguir su ejemplo. Mira ahí vamos a ver otros proverbios, Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Jesús la dejó hablar, Jesús la dejó expresar. Ya van 2 ocasiones que ella está así, ¿verdad? Prendida. Pero Jesús está escuchando. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? ¿Qué dice Santiago 1:19? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Qué difícil, ¿no? Parece muy difícil cuando nos analizamos y reflexionamos. Y tenemos 2 caminos. Uno es decir, bueno, no lo puedo cambiar, así soy. O la otra es tomar el paso de tratar de ir cambiando. De cuando una persona te hace ver cómo actúas, de ir dando pasos. Tal vez no van a ser al momento todos si traes un hábito de muchos años, pero necesitamos aprender a tener relaciones sanas, que se construyen con buenas habilidades para escuchar, para atender, y también tener personas, por ejemplo, en mi caso agradezco mucho de verdad que mi esposa es una persona muy directa conmigo y si ella no se siente escuchada me dice, y si me lo tiene que repetir una y otra vez, y qué hago, y cómo hacerlo, y yo tengo que aprender a escuchar. Yo no te digo que soy el más así que tiene las orejas abiertas, ¿verdad? A veces oigo y digo, ay, ahí viene el sermón, ¿verdad? Pero es para ser transformados, para darnos cuenta. Lo increíble es que demos pasos y que vayamos construyendo y cambiando esas necesidades que tenemos. Esto es muy importante porque si eso sucede con los seres queridos, ¿cuánto más va a suceder con personas que no tenemos una relación tan cercana? Entonces necesitamos aprender a construir, necesitamos a trabajar pacientemente en esta área. Y otra vez, yo creo que todos los que estamos ahorita, todos tenemos esta necesidad. Obviamente, unos a un nivel mayor, otros a un nivel menor, pero todos tenemos la necesidad de aprender a escuchar. Y aquí hay 2 ejemplos muy grandes, el que debemos hacer y el que no debemos de hacer. El patrón que debemos seguir, ¿quién es? Jesús. El patrón que no debemos actuar es el de la mujer. Necesitamos en el área de la comunicación, necesitamos en el de las relaciones, necesitamos ver la manera cómo Jesús construyó esta relación. Entendió su agresión, entendió sus prejuicios, entendió todo. Sin embargo, Jesús, tan paciente escuchando para brindar vida eterna, porque el propósito principal era darle a esa mujer esa agua viva, quería darle ese conocimiento, esa realidad de lo que él
de lo que ella necesitaba. Entonces, para que sus palabras se convirtieran en vida o construcción, y para que sus palabras no se convirtieran en muerte o en destrucción. Y así eres tú, así reaccionas. Yo no, por eso yo necesito al Mesías, por eso yo necesito a Jesús enseñándome y poniéndome en práctica para que yo pueda ser transformado. Vamos a seguir leyendo. Juan 14, versículo 13. Fíjate lo que le dice, ahora le da, porque ella seguía sin entender todo lo que le estaba explicando. Le dice, todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y otra vez la mujer sigue sin entender al 100% la profundidad de lo que Jesús le está diciendo, le está brindando. Pero ahora Jesús, después de escuchar, está listo para ofrecer el amor. Ahora que ha visto todo lo que hay, ahora que ha visto todo lo que salió, las emociones, los prejuicios, todo lo que hay dentro del corazón de ella y toda la plática, después tú puedes estudiar todo el pasaje completo para que puedas comprenderlo todo completamente, pero ahora Jesús está listo para ofrecer su amor, está listo para estar ahí, no está enojado, no está sentido, no está a la ofensiva, sino está lleno de paciencia y de amor. Ahora sus palabras se convirtieron en agua viva, se convierten en vida eterna, se convierten en salvación. Y aunque la mujer no lo entendía, no veía las cosas espiritualmente, ahora este es el momento adecuado para ayudarla a comprender por qué. Porque esta mujer tiene una venda que no le permite ver su necesidad, porque así es como ella estaba reaccionando y Jesús obviamente se da cuenta de esa necesidad. Fíjate qué sucede. Versículos 16, 19. Entonces Jesús, sabiendo esa necesidad, fíjate lo único que le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Jesús ya sabía. No empezó diciéndole lo que sabía. Le dijo, ve a llamar a tu esposo. La manera como él le había construido para llegar a esta plática y llegar a decirle esto. Ella le dice, no tengo esposo, replicó la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. ¿Puedes imaginarte cómo ha ido cambiando la relación, cómo ha ido cambiando la plática, cómo Jesús ha ido trabajando esa relación? Ahora, Jesús con ese amor confronta el estilo de vida de la mujer. Llega al momento donde él quería llegar para hablarle de la verdad, para brindarle para que ella pudiera entender lo que él le podía dar que ella no tenía. Todo el sentido de la conversación tenía el sentido de construcción de esa relación, una construcción sabia en la relación que estaba formando con esta mujer. Jesús le habló así a la mujer, era el momento de que ella viera su necesidad y Jesús le habla. Pero ¿cómo lo hizo? Como te decía ahorita, primero le dice a ella, no le dice, ella misma es la que le da la respuesta sabiendo Jesús que ella le iba a dar. ¿Por qué? Porque lo hizo con amor, de una manera amable, pero hablando la verdad, diciendo las cosas que tenía que decirle. Esta mujer ahora veía como profeta, pero pronto lo iba a ver como el Mesías. En Efesios hay otra instrucción comparada con lo que Jesús está haciendo. Dice, sino que hablando la verdad con amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Fíjate, sino que hablando la verdad con amor. ¿Hasta dónde? ¿Cómo tuvo Jesús que ir construyendo hasta llegar a este momento de decirle la necesidad de la mujer? No llegó de cara en el pozo y le dijo, mujer, ve y llama a tus 4 maridos.
sino construyó para poder hablar con ella, para poder formar esa relación, para poder hablarle. Pero me impresiona la manera como él construía. Y yo creo que lo que estamos estudiando es obviamente para poder entender que nosotros podemos construir de esa manera. Claro, tú puedes acabar todo el resto de la historia, te vas a dar cuenta cómo termina, pero recuerda, lo que estamos estudiando es cómo Jesús construía esas relaciones. Y si tú haces un estudio con otros encuentros que Jesús tiene con diferentes personas, con los fariseos, con los necesitados, con sus discípulos, te vas a dar cuenta y vas a sacar muchísimo de cómo Jesús escuchaba, cómo Jesús era calmado, cómo Jesús era lento, pero sabía en qué momento aplicar. Aún si te pones a ver en el detalle, él no confronta a los judíos, porque él sabe que va a haber un momento para eso. Él fue y se va a Galilea porque sabía que iba a llegar el momento donde él tenía que arreglar esa situación en el sentido de lo que estaba sucediendo, pero tenía que ir haciendo su ministerio. Entonces, podemos aprender tanto acerca de esto. Esta mujer empezó viéndolo con prejuicio, empezó viéndolo grosera, sarcástica, insultante, y le dice, aunque se siente superior, ese judío repugnante, tal vez como pudiera verlo, pero ahora el trato es diferente. Ahora estaba cambiando como profeta y finalmente Jesús le dice ahí en el versículo 26, le dice, ese que estás diciendo, ese soy yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Se lo revela inmediatamente, se lo dice directamente. Como el Mesías, no solo ella, sino muchos en ese pueblo vieron y experimentaron esa construcción. Qué ejemplo de cómo construir nuestras relaciones. Qué increíble cuando podemos ver la manera como construir. Vamos a ver este ejemplo aquí en 2 Timoteo 2, 36, 25, 23 al 26, perdón, dice, fíjate bien lo que nos habla y poder comparar y poderlo ver de una manera práctica. Dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Veamos esta relación que empezó tan tensa, tan difícil, que pudo llegar a un conflicto, pero cómo Jesús con su ejemplo, y es increíble, fíjate cómo el ejemplo de Jesús está puesto en esta escritura. Todo lo que tuvo con la samaritana, lo está aquí. Obviamente esto es lo que Pablo le recomendó a Timoteo, pero Jesús ya lo había aplicado, Jesús no lo había dejado con su ejemplo para que nosotros pudiéramos entenderlos. ¿Qué es lo que hace, aquí o qué es lo que vemos aquí? Eh, vamos a ver las recomendaciones o lo que Jesús puso en acción mostrándonos esto específicamente. Primeramente, Jesús no entró en discusiones, no se metió en un conflicto, aunque pudo haber entrado en eso, pero él no se metió en discusiones necias. No quiere decir que no habló o que no trató la situación, pero no se metió en la discusión porque él sabía la necesidad de la mujer. ¿Cuántas veces necesitamos cuidar de no caer en esto? Porque muchas veces llevamos a lastimar a familiares, amigos y terminamos en pleito. Entonces necesitamos como Jesús no entrar en discusiones, tratar la situación, pero no entrar en cosas que no tienen sentido y que en lugar de construir destruyen. La otra cosa que Jesús hizo fue muy paciente, como dice la Biblia, él fue muy paciente y amable con la samaritana, de escucharla. Es uno de los pasajes más largos de Jesús en un encuentro con una persona. Y es increíble cuánto podemos sacar de eso. La otra cosa, Jesús convirtió una plática en una enseñanza. Jesús convirtió la plática de enseñanza a llevarla a Dios, de llevarla a ver su necesidad, que fue el principio, desde el principio fue su intención. Jesús quería mostrarle al Mesías.
Jesús quería mostrar. Qué increíble que una plática se puede convertir en esperanza para las personas. La otra cosa, Jesús no se irritó, Jesús no se enojó, Jesús no reaccionó en ninguno de los ataques de la mujer, ¿sí? Ni fue defensivo. Qué increíble cuando podemos ver ese ejemplo. Y por último, con mucha humildad y con mucho amor le habló del estilo de vida. O sea, él no fue en nada grosero, sino con mucha humildad le mostró para que ella se diera cuenta. En unos sentidos, otra de las cosas que hace aquí, la hizo despertar, le hizo quitarle la venda de lo que ella estaba viendo para que no reaccionara. Y lo más increíble, al final de todo, le presenta al Mesías. Le dice, yo soy ese Mesías. Y a mí me inspira mucho porque me da mucha esperanza de poder seguir trabajando en cómo formar estas relaciones. Y yo sé que estoy lejos y tal vez tú dirás, estoy bien lejos de aquí, pero tenemos el ejemplo de Jesús cómo hacerlo. Tal vez una de las cosas más impactantes de todo esto es que no fue la plática de esta plática para construir a esta mujer, no afectó a ella solamente, sino que construyó a muchos en el pueblo. Después de que acabes de leer cuando tú leas todo el capítulo, te vas a dar cuenta, pero después muchos creyeron. ¿Por qué? Porque Jesús construyó esa relación con esta mujer con el propósito de que al final se convirtiera toda esta persona, de que muchos de ellos creyeran. Y eso me hace mucho reflexionar cuánto nuestras relaciones pueden construir. Y preguntarme, ¿mis relaciones, estoy construyendo relaciones o destruyendo relaciones? Recuerda, Jesús construía relaciones saludables. Y tú y yo necesitamos aprender lo que ya hemos visto. Tenemos las bases de cómo construir esa relación. Podemos construir relaciones espirituales y también hemos aprendido cómo construir relaciones saludables. Muchas gracias, hermanos.